Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Diversas opiniones generó el comienzo de discusión del proyecto de ley de colaboración eficaz esta semana en el Congreso Nacional, donde si bien la mayoría de las bancadas mostraron estar a favor de la normativa, desde hace años varios sectores solicitan al hemiciclo, en el Partido Nacional de momento muestran sus reservas, aseverando que primero deben analizar el contenido para después dar a conocer su postura. El pasado 15 de noviembre en el Poder Legislativo finalmente se presentó el dictamen, el cual leyó el secretario Carlos Zelaya, quien manifestó que esta ley regulará las reglas y procedimientos para la aplicación de beneficios. El Estado restablecerá a personas que brinden información y evidencia para la eficacia de la investigación penal. Inmediatamente, tras conocerse y comenzar el debate de la ley, las bancadas de Libertad y Refundación, junto al Partido Salvador de Honduras y el Partido Liberal, concordaron en que apoyarán a la aprobación, señalando que la misma normativa es necesaria. El presidente del Congreso Nacional mencionó que la ley desarticulará redes de corrupción, operando con personas que fueron amenazadas en el pasado si revelaban información de delitos relacionados a este flagelo. Asimismo, la vicepresidenta de este poder del Estado, Fátima Mena, indicó que con esta ley podrán dar con los peces gordos y desmontar las estructuras criminales. Por su parte, el ex vocero de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, MASI, Juan Jiménez Mayor, mencionó que para la lucha contra la corrupción, esta ley es importante porque servirá a los fiscales para desmantelar redes de corrupción o estructuras criminales, pero reconoció que la decisión de aprobarla pasará por una decisión política. Mientras la mayoría de los diputados expresaron que darían el respaldo necesario a dicha ley, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, dijo que la misma es mundialmente reconocida y exitosa, pero considera que por sí misma no acabaría con el problema, ya que se debe adecuar la legislación a la realidad del país y no beneficiar a un sector en especial. Desde el Partido Nacional expresan que tomarán su tiempo para analizar lo que establece el dictamen, el cual no lo firmó la diputada nacionalista Tania Pinto, quien formó parte de la comisión de dictamen. Igualmente, su compañera, la legisladora Merari Díaz, expresó que si la ley de colaboración eficaz va a tener un tinte político, definitivamente va para los intereses del gobierno en el poder. Necesitamos que esta ley sea para todos y no solo para que persigan al Partido Nacional. Pero en redes sociales, algunos usuarios se preguntan si esta ley se trataría de otra amnistía para los que cometieron supuestos actos de corrupción. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy les vamos a hablar de los alcances y desafíos de la ley de colaboración eficaz en el país. Conmigo la diputada por el departamento de Cortés, por el Partido Libertad y Refundación, la abogada Silvia Ayala. Abogada, bienvenida. Buenos días, licenciado. Siempre un gusto estar aquí acompañándole. Y buenos días a los otros dos panelistas. El abogado Marco Zelaya, penalista reconocido en el país. Bienvenido. Sí, muy buen día, licenciado Raúl, toda su audiencia y a los panelistas que esta mañana en este tema tan importante para la vida política de nuestro país en relación a la introducción de un proyecto de decreto conocido como la Ley de Colaboración Eficaz, que en otros países pues ha generado la desarticulación de algunas estructuras criminales. Esperemos que en Honduras, una vez que se discuta la misma y se haga la socialización pertinente, pues entre en vigencia y pueda colaborar, porque la ley por sí sola no va a poder combatir este flagelo, sino que va a ser una herramienta, un instrumento más para poder utilizarlo por parte de los operadores de justicia. Sí, yo les contaba una historia, más adelante la voy a contar. El diputado Francisco López, del departamento de Olancho del Partido Nacional de Honduras. Bienvenido. Sí, muy buenos días, ¿verdad? Todos los que nos ven ahí en su casa. Igualmente, buen día a la abogada y compañera diputada Silvia Ayala, a usted, licenciado Raúl, y aquí al abogado Zelaya, ¿verdad? Esperemos que estas 2 horas que estemos aquí en el programa pues sean de beneficio, ¿verdad? Para el pueblo hondureño y que se pueda informar, ¿verdad? De los alcances de esta ley. Sí, voy a iniciar con la abogada Silvia Ayala. Abogada, ¿está preparado el sistema judicial hondureño para esa ley de colaboración eficaz? Y si nos explica un poco qué se espera de esa ley. Sí,
Bueno, siempre que se va a aprobar una normativa diferente o nueva en el país, nos hacemos la misma interrogante, ¿estamos preparados? Así se dio cuando en el marco de unas reformas electorales se pasó a la elección con el sistema preferencial abierto. Recuerda, la papeleta aquella de diputados decían, ¿estará el pueblo hondureño preparado para utilizar una herramienta como esa? Y en el caso de esta ley de colaboración eficaz, déjeme decirle que lleva ya, este es el tercer congreso consecutivo donde se presenta proyectos para la aprobación de esta ley, y en los 2 congresos anteriores que se presentó ni siquiera pasó a comisión de dictamen, o sea, quedó únicamente presentada. En este caso, si está preparado el sistema de impartición de justicia, pues precisamente para que esté preparado, en la Comisión Especial de Dictamen que preside el compañero diputado Harry Dixon, definimos que se desarrollara o que se elaborara el dictamen con el acompañamiento de la representación del Ministerio Público. Estuvieron presentes en prácticamente todo el proceso de dictamen la representación del Ministerio Público y también la representación del Poder Judicial. Y estamos hablando que en representación del Poder Judicial estuvieron los jueces de sentencia, estuvieron jueces de ejecución, estuvieron los jueces del circuito anticorrupción, y en el caso del Ministerio Público, pues una comitiva de asesores de la Fiscalía General, así como los fiscales que están encargados de este tipo de casos. Esto nos permitió conocer de parte de ellos cuáles son las necesidades que se tienen en torno a la aplicación de una normativa como esta. Y recuerde que aquí ya teníamos también la experiencia previa de las actuaciones de la Maxi, y en el marco de esas actuaciones se vio que otra de las leyes que se necesitaba para poder ampliar y mejorar la investigación criminal en nuestro país era precisamente la ley de colaboración eficaz. Así es de que este dictamen tiene muchas de las observaciones, tiene muchas de las solicitudes, se acondicionó de manera tal que los actuales operadores de justicia puedan hacer un uso correcto de esta, que como bien lo decía el abogado, es una importante herramienta. Ninguna ley por sí sola resuelve ninguna situación en el país. En el caso de la ley de colaboración eficaz, al igual que como cuando se derogó la ley de secreto, ahora con esta ley que esperamos que sea aprobada unánimemente en el Congreso Nacional, lo que vamos a tener es una herramienta a disposición de operadores de justicia, básicamente del Ministerio Público, para que se puedan dar estos procesos de acuerdos con personas que tengan conocimiento de cómo funcionan las estructuras criminales en nuestro país, personas que estén dispuestos a dar información de quiénes son las personas que lideran ese tipo de estructuras, y también que podamos mejorar la investigación en este tipo de delitos que son de una investigación bastante compleja y que nuestro país no tiene todas las herramientas necesarias, y por el contrario las estructuras de criminalidad organizada están bastante avanzadas en cuanto a su tecnología y en cuanto a la forma de funcionamiento. Diputado. Sí, bueno, nosotros, ¿verdad? Como diputado, por lo menos en este momento voy a hablar por mí, y como muchos del pueblo hondureño, estamos de acuerdo con esta ley de colaboración eficaz, pero sí, ¿verdad? Quiero dejarle aquí a la compañera, ¿verdad? Diputada, que esta ley también tiene que ir acompañada de que el testigo pueda tener medios probatorios también, porque a veces no solo basta la palabra. Y creemos que no se puede aprobar, lo voy a explicar bien, que esta ley, así como la tiene en este momento, que le agreguen esa cuñita ahí, que por lo menos pueda presentar uno o más medios probatorios, de ahí lo demás de la ley está bien. ¿Y es que no tiene? No, ahí dice que el testigo puede hablar, ¿verdad? Y sabemos que las palabras a veces son complicadas. Le puede pasar. Esto no solamente es para la corrupción, esto es para desarticular las bandas criminales también. No solamente vamos a hablar de corrupción aquí, sino personas que se dedican al narcotráfico, a la trata de personas, que se ha hablado tanto, que lo que está pasando en Islas de la Bahía, esto es para desarticular ese tipo de bandas. Tenemos que también ver cómo la nueva unidad que se va a crear, la nueva unidad de testigos protegidos, la unidad especial, que se le den fondos también para poder a estas personas que van a ser testigos protegidos, que se les pueda cuidar también. Sabemos que esto
cuando se empiece a tocar las bandas criminales, sean de corrupción, sean de narcotráfico, de trata de personas, por decirle alguna, o de extorsión, lo más fácil que hacen en este país es desaparecer las personas, pues entonces creemos que tiene que darle también, ir acompañado también de ese componente económico para las unidades que van a estar en este tema, porque se habló tanto del tema del UFERCO, y una de las cosas que siempre criticó, no las critiqué yo, las criticó el fiscal Luis Javier Santos, es que no se le dio el dinero que necesitaba para ampliar lo que es la UFERCO. Y otra cosa también, que no podemos estar viniendo aquí, ¿verdad? Y que el Partido Libertad y Refundación nos quiera vender, que ellos están metiendo este tipo de leyes cuando a principios de año aprobaron una amnistía, como dicen ellos, pero era un pacto de impunidad, pues. Entonces creemos que las cosas a veces, la ley está bien, pero el actuar que ha venido manteniendo Libertad y Refundación en el Congreso como en el gobierno, no van acorde, ¿verdad?, a lo que están proponiendo en esta ley. Abogado. Bueno, hemos escuchado las posiciones de personas que nos representan a lo interno del Congreso de la República, diferentes bancadas, las bancadas con más representación de los 9.5 millones de hondureños, lo que es el Partido Libertad y Refundación, el Partido Nacional. Nosotros creemos que este tema sale de la esfera política, aun y cuando pues se va a discutir al seno del Congreso de la República, pero la ley de colaboración eficaz nada más es un instrumento, es una herramienta. Raúl, licenciada Ayala, diputado López, Francisco López, déjeme decirle de que este instrumento nada más viene a coadyuvar los esfuerzos que se están haciendo, porque se está generando todo un marco jurídico para que una vez que se suscribe el convenio por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, en donde se va a permitir que se instale la CICI en nuestro país, lógicamente se están haciendo las reformas pertinentes para que una vez que se instale y se dote del recurso humano y del recurso económico, se puedan desmantelar estas redes criminales que lamentablemente le han hecho tanto daño a nuestro país. Y cuando le digo tanto daño han dilapidado miles y miles de millones. Nosotros aquí gentilmente hemos atendido el llamado de nuestro buen amigo, el licenciado Raúl Valladares, que dirige este foro, este programa, que genera opinión pública, y básicamente es eso. Nosotros hemos en algunas ocasiones referido estos aspectos, de que no es posible que en un país tan pobre exista gente tan rica, tan millonaria, hay una desigualdad increíble. Entonces, el tema central, pienso yo, es la discusión de esta ley, Raúl, y quiero decirle a usted y a los diputados que ya en el Código Procesal Penal existe los procedimientos. Lo que no ha habido es voluntad para poderle dar la aplicación que en su momento se hizo y las reformas que hicieron. Porque si nos remontamos a la historia, el 18 de febrero del año 2000 se introdujo se le dio vigencia a una ley de transición del proceso penal que entraba en vigencia el 19 de febrero del 2022. Cumplimos ya 20 años y lo que se ha venido haciendo, Raúl, es reforma tras reforma. Le voy a dar un dato. El Código Penal de 1983 se le hicieron 370 reformas, o sea que se le hacía una reforma por mes durante el tiempo que duró de vigencia. Entonces nosotros hemos hecho un estudio de derecho comparado de las normativas procesal penal y del Código Penal, en donde establecemos de que las figuras están ahí. Está la suspensión condicional, está el criterio de oportunidad, está el procedimiento abreviado y está este capítulo que se está derogando que se llama procedimiento para el otorgamiento del beneficio del derecho premial. Eso ya está establecido en la normativa procesal penal. Lo que no ha existido es una política pública encaminada a poder desarticular todas estas estructuras criminales que lamentablemente tienen sumida en la pobreza este país. Básicamente eso es. El otro día viendo un programa suyo acá quedé sorprendido y se lo digo públicamente cuando uno de sus invitados y directo a la Cámara establece de que envían un listado para que las estructuras criminales les permitan quién conduce su unidad de transporte. Sí. Estaba ahí donde estaba el diputado Francisco. Sí, y yo me quedé sorprendido porque lo dijo públicamente. O sea, las autoridades prácticamente han hecho poco o nada. Este flagelo está generando masivas caravanas a otros países, no a Estados Unidos, sino que a muchos países, porque no encuentran respuesta. Imagínense una persona. Tiene valor esa persona, le voy a contar. Yo lo vi cuando vino, pasó por ahí enfrente, que venía renqueando, que traía como un yeso, una bota esa.
Y cuando terminó el programa le pregunté qué le pasó. No, estaba en una jolinera, llegaron unos dedos y me pegó un tiro. Sí, porque no hay un combate frontal, Raúl. Mire, aquí en el vecino país de El Salvador se tomó la decisión por parte del presidente Nayib Bukele de una lucha frontal. Fíjese que de los centros penitenciarios, de los 24 centros penitenciarios, licenciada Ayala, salen llamadas todos los días. En las periferias no puede hablar, pero adentro sí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Las autoridades, las empresas de comunicaciones, y Raúl conoce ese procedimiento porque estuvo ahí, las empresas de comunicaciones, Conatel y también las empresas privadas, hacen poco o nada porque también genera recursos. Un minuto ahí cuesta 50 lempiras. Entonces, aparentemente venía una compañía extranjera, iba a manejar todos los centros penales para poder hacer llamadas y ellos iban a instalar todo un sistema para... Ayer pasó una noticia anoche de que en el occidente de centros penales de Guatemala están girando órdenes delincuentes. Y no solo de ahí, de México también. Déjeme decirle que nosotros acudimos al aeropuerto Toncontín y me sorprendí que desde México están extorsionando a hondureños, ilusos, que aparentemente tienen que depositar ciertas cantidades de dinero, lo hacen, y una vez que llegan a recoger alguna mercadería o alguna persona, se dan cuenta de que fueron objeto de estafa. Entonces las autoridades conocen de toda esta problemática y no están haciendo lo que debe, sino que están haciendo a un lado, porque esta lucha, Raúl, los diputados que nos acompañan, tiene que ser decisión de país. O sea, es una decisión integral, porque no puede ser nada más con este instrumento. Esto nada más va a venir a colaborar, licenciada Ayala, licenciado López, esto va a venir a colaborar para que los operadores de justicia tengan un instrumento. Y rápidamente, a la pregunta que hizo el diputado Francisco López, de que tienen que llevar medios de prueba, ya la Fiscalía cuenta con vasta experiencia y con toda una estructura de investigación para que logre establecer si esa información que se está dando es correcta, porque también se tiene que verificar, y usted lo apuntaba muy bien, Raúl. No solamente es ir a hablar y decir la droga pasa por este lugar o, no, o la recibe. El que denuncie y entre esa ley tiene que tener pruebas. Porque yo puedo decir que le di 1 millón de lempiras a este hombre, y si no es cierto, no tengo cómo probarlo. No, porque para eso están los agentes de investigación. Yo puedo decir cualquier barbaridad contra él, y si no tengo cómo probarlo. Oiga, aquí me escribe el abogado Nelson Torres: solo hay 3 países en Latinoamérica que la tienen, no ha funcionado en ninguno. Los 3 están en proceso de reformarla. Los fiscales en esos 3 países han cometido terribles abusos utilizando esa ley. ¿Cuáles son los países? Entonces le pregunté yo: una persona cuando está preso hace lo que sea por salir y miente sin pudor para lograr una rebaja en sus condenas. Los países, le pregunto: Guatemala, Perú y el otro no me acuerdo. Argentina. Bueno, pues aquí precisamente, cuando ya vamos al contenido de la ley, está claramente establecido en el objeto que el objeto de la ley es regular las reglas y procedimientos para la aplicación de los beneficios contenidos acá, precisamente porque, como lo menciona el abogado, ya hay algunas de estas figuras que estaban contenidas en el Código Procesal Penal. Y aquí en esta ley lo que se hace es desarrollarlas de una manera que permita precisamente que no se preste para información falsa, que no se preste para acuerdos donde no se corrobora la información que la persona está dando. En el artículo 5 establece las condiciones para el otorgamiento. O sea, no es que se va a otorgar porque usted venga y me diga, yo tengo información, entonces ya le dan las medidas, le rebajan su condena y por el contrario condenan a la persona a la que usted señaló. Tiene que haber, y aquí hay una gran cantidad de requisitos, que el colaborador preste su colaboración voluntariamente, brindando información sobre el hecho delictivo en el que participó. Uno de los principios es que el colaborador admite su participación en un hecho delictivo. O sea, porque el conocimiento que tiene es precisamente de la participación que tuvo, o por el contrario, si se da el caso de que el colaborador sea una persona que guardando prisión tuvo conocimiento de cómo se dio un hecho delictivo, pues también esto también debe ser sujeto a corroboración, porque para garantizar la eficacia de la ley, en el artículo 6 se establece que la información o las evidencias que proporciona el colaborador
deben necesariamente permitir que se evite la continuidad y la consumación del delito o los delitos, evitar futuras acciones delictivas, conocer las circunstancias en las cuales se planificó y ejecutó el delito, identificar a los responsables del delito, identificar a los integrantes de una organización criminal, desarticular la organización criminal, establecer el paradero o destino de evidencia, y la entrega de los instrumentos, objetos, bienes, efectos, productos o ganancias relacionadas con la actividad ilícita. O sea, además de darle información, la persona tiene que aportar otros elementos de prueba que permitan corroborar la información que la persona está dando. Tiene que comprobarlo. Exactamente. Previo a concederle el beneficio, se tiene que dar la suficiente información que permita corroborar lo que se está planteando, porque indudablemente se van a aportar otros medios de prueba. El Ministerio Público no se va a ir solamente con la declaración de un colaborador eficaz a un juicio, y el colaborador está obligado a dar la información que permita corroborar. Si la información no es corroborada, el beneficio no se va a otorgar. Es algo, no es fácil eso. Si por ejemplo yo digo, no me dice que a Francisco López, un narcotraficante allá de Olancho, le dio ese carro que anda. Empiezan a investigar a Francisco López. O sea, ojalá que fuera buena. Pero es bien, yo no soy abogado, pero razono. ¿Sabe qué es lo que sucede? Eso es bien delicado. ¿Sabe qué es lo que sucede? Ese carro que le vi ahí, que le pregunté. Ajá, y se lo dio a aquel narco. Investiguen a Marcos Zelaya. ¿¿Sabe qué es lo que sucede, Raúl? Y le voy a citar un caso específico, el Seguro Social. En el Seguro Social, lamentablemente, lo digo aquí en este foro, se han hecho algunas líneas de investigación, algunos esfuerzos, pero ahí solo hay 2 personas a las cuales les ha recaído todo el peso de la ley, que es el señor José Bertetti y Mario Zelaya, y paré de contar. Sí. Como 300 años llevan ya, como 15 requerimientos. Y faltan muchos por delante. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y los demás también? No, pues ahí vamos. Entonces, si esta ley entra en vigencia, ahí esa ley, si fuera buena, podría servir. A ellos les podría servir. Claro que podría servir, porque recuerde que Juan Orlando Hernández admitió en una entrevista a una cadena internacional que había financiado una de sus campañas con fondos provenientes del saqueo del Seguro Social. Y se lo preguntó directamente al periodista y él dijo, sí, pero yo no sabía la procedencia del dinero. Después de eso fue que dijeron los diputados que iban a vender yuca para devolver el dinero. Entrevista de la hizo Maldonado, Villanueva y yo. No fue ninguna cadena internacional. Pero por eso le estoy recordando. Pero no solo él. Él ahí, y entonces alguien me preguntó, ¿qué le pareció la entrevista, Raúl? En 5 minutos las cadenas internacionales van a sacar que la dictó eso, dije. Y no solo él, el licenciado Porfirio Lobo Sosa públicamente lo dijo. Así es. De que él no develó esa información. En el aeropuerto lo dijo. Sí. Porque el Partido Nacional porque iba a el Partido perder. Nacional, el partido del compañero, iba a perder las elecciones. Eso está grabado ahí, en videos y en audios, en donde lamentablemente ¿Y qué ha sucedido aquí? Nada. O sea, no pasa nada. Entonces, con esta ley, Raúl, lo que se pretende, y la intención es buena, porque ese es el tema de debate. Esta ley lo que se pretende, el licenciado Francisco, es dotar de ese instrumento, de esa herramienta, para que estas personas, y cifrando un ejemplo preciso que el pueblo hondureño lo conoce, en el caso del señor Mario Zelaya, él conoce cómo operaba el proceso que se hacía de adjudicación, si habían o no coimas, porque eso no me corresponde a mí, eso es a la autoridad, al Ministerio Público, a la Corte, y si él brinda información y podemos recuperar esos dineros, porque no solamente es que lo priven de su libertad, licenciada Ayala, sino que el sentido y el espíritu de la ley es recuperar esos dineros, y parte de los requisitos del artículo 5, 6 y 7 de esta ley, que está en proyecto de decreto, básicamente es eso, que haga una aceptación tácita, que devuelva el dinero y que contribuya. Y lógicamente se le van a imponer medidas de seguridad para que se garantice de que esta persona no se va a reincorporar nuevamente a estas estructuras criminales. Creo que la idea es viable, pero al final la discusión y la aprobación o no de este instrumento va a depender de los consensos que se hagan internamente por los diputados que nos representan en el Congreso de la República, y si no se hace, lamentablemente creo de que no va a poder
echar a andar este proyecto y esta promesa de campaña de Xiomara Castro de Zelaya, en donde se va a instalar una CICI para combatir de forma frontal y erradicar ese flagelo que, como le dije al inicio, nos ha causado un enorme perjuicio, enorme pobreza, 70% de hondureños en la pobreza, 7 de cada 10 hondureños lamentablemente cuentan con escasos recursos para poder sufragar las necesidades básicas. Entonces, no podemos satanizar, podemos echar a andar este proyecto, como se echó a andar en su momento el Código Procesal Penal, que se estigmatizó y la licenciada Ayala lo dejó claro. Todos los códigos que van entrando hay una resistencia, lógicamente los cambios generan cierto temor, y en este proceso nosotros podemos ser pioneros. Si en otro país no funcionó, hagamos que funcione, analicemos las razones por las cuales no funcionó en Guatemala o en Perú o en otro país que se haya instalado, y tratemos de mejorarlo, y es por eso de que se están haciendo estos foros y estas discusiones con personas que toman decisiones como el panelista Francisco y la abogada Ayala. Me dice Antonio Molina: buenos días, Raúl y sus invitados, pregúntenle a la honorable diputada Libre qué abogados penalistas como mínimo con un posgrado en Derecho Penal y más de 15 años de litigar en materia penal redactaron esa ley. Bueno, el proyecto de decreto fue redactado, fue presentado por 3 compañeros diputados. Una de ellas es profesional del derecho, la abogada Fátima Mena. Es una de las proyectistas, conjuntamente con el presidente del Congreso Nacional y con el diputado Sergio Castellano. Pero lo importante aquí es que sí se contó con la asesoría de los asesores del fiscal general de la República actual. Ahí estaba el abogado Walter Mengíbar, que participó en todas las jornadas que se dieron. Estaban jueces que en este momento tienen a su cargo el circuito anticorrupción, estaban jueces de ejecución con muchas décadas de experiencia en el Poder Judicial, tanto los fiscales que participaron como los jueces que participaron. Y el presidente de la Comisión de Dictamen es el abogado Harry Dixon Herrera, que fue fiscal del Ministerio Público, con una amplia experiencia en la materia penal, y también varios de los otros compañeros que conformamos la Comisión Especial de Dictamen somos profesionales del derecho. Entonces, más allá de la experiencia propia, de la experiencia nuestra en el ejercicio profesional, precisamente pero para no cometer algún error. Son profesionales del derecho. Claro. No es que ser profesional del derecho hay un montón. Pero que saben de eso, que han trabajado. Los fiscales en eso, todos los días trabajan en eso. Y que conocen eso. Los fiscales todos los días trabajan en eso. 12 años, problemas en los hospitales también. Sí, pero no como en este momento, no como en este momento. Y tienen un médico, decían que iban a poner un médico, pusieron un médico, pero para nada. Le pregunto yo a la diputada Silvia Ayala, la verdad que no viene al tema, pero sería bueno que le pregunten a la Presidenta de la República, como ahora todo es por la guerra, me imagino que esos helicópteros que van a comprar es por la guerra en Ucrania también, pues. Entonces son más de 1.800 millones de lempiras que se van a gastar en eso, en vez de ver cómo se le bajan los combustibles para que baje la canasta básica, para que baje el transporte público y para que tengamos una relativa calma en el país, ¿verdad? Porque El Salvador no produce petróleo y tiene el combustible más barato que nosotros. Nicaragua no produce petróleo tampoco y tiene el combustible más barato que nosotros. ¿Y qué conlleva eso? Que la canasta básica baje. Diputada. Bueno, yo pensé que usted era el que hacía las preguntas en el programa, licenciado, pero por aclaración, no es mi vida privada lo que está aquí en debate, pero debo aclararle al diputado que yo no tengo 12 años de luchar. Desde los 16 años estoy organizada, desde que estaba en el movimiento estudiantil en la universidad. Y si hay algo que yo tengo es que sigo consecuente y sigo defendiendo los mismos valores, los mismos principios, los mismos ideales que tengo desde ese momento. Y vivo en la misma casa que vivo desde hace años, desde antes que fuera diputada, 2006, 2010, en la misma casa vivo. Y le voy a decir otra cosa, mire, aquí se habla mucho, cuando tal vez no tuvimos el tiempo de leer el decreto, que era el tema, el proyecto de decreto, como lo dijo correctamente el abogado, y estamos aquí hablando de otro tipo de situaciones que no vienen al caso. Pero yo solo le voy a decir cosas bien puntuales. Por lo menos el pueblo hondureño tiene la seguridad de que ni helicópteros, ni vehículos, ni ningún bien del Estado va a ser utilizado para trasegar droga a ningún lado. No va a ser utilizada la institucionalidad
ni los bienes del Estado para ninguna actuación, para ninguna acción de tráfico internacional de droga, como vergonzosamente se está conociendo en una corte en Nueva York en este momento. Ahí se utilizaron los bienes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, precisamente para custodiar esos cargamentos de droga, porque son narcotraficantes a gran escala los que están en Estados Unidos. Uno de ellos ya condenado, el otro en pleno juicio, y hay otros también que ya han sido condenados. Solo una cosa para... ¿sabe usted para qué van a ser usados los helicópteros? No, no sé para qué van a ser utilizados. Yo sí sé, les voy a explicar. Y todos deberían de saber. Esos van a ser utilizados para salvamento. O sea, ellos tienen una función. Y el ministro de Defensa lo dijo el otro día, pero lo deberían de explicar más. Para eso van a ser utilizados esos helicópteros, tomando en cuenta todos los problemas naturales que han habido en Honduras y las necesidades que han existido. Y es que esa es otra parte que era lo que le iba a decir. Mire, en este momento usted sabía que se colaboró por parte de las Fuerzas Armadas para que viniera un grupo de compatriotas de la Mosquitia a hacer por primera vez, que no podían venir ellos con fondos propios porque moverse de la Mosquitia para acá es bastante oneroso. Se les puso a disposición este vuelo para traerlos a Tegucigalpa y a que a estos más de 20 jóvenes que vinieron de allá de la Mosquitia pudieran venir a hacer su examen de admisión por gestiones de la diputada del departamento de Gracias a Dios. Y también efectivamente esos vuelos, tanto en lo que ellos tenían como avión presidencial que se utilizaba para otras cosas, lo que se ha hecho es repatriar cuerpos de compatriotas que han muerto en el trayecto migratorio. También esos helicópteros, como bien lo menciona el licenciado Valladares, en este momento, en las condiciones precarias en las que se encuentran, se han sido utilizados no solamente para apoyar en los temas de emergencia que se dio producto de la lluvia, sino que también han sido utilizados para trasladar compatriotas al hospital escuela. Y eso se informa a la población. O sea, aquí una ventaja que tenemos es que el gobierno informa, que se ponen a disposición del pueblo hondureño, toda la documentación está ahí en los portales de transparencia y también se informa de las actuaciones del gobierno. Aquí no nos informaban, ahorita viene un cargamento de drogas, lo vamos a custodiar para que pueda llegar hasta su destino final. Eso no lo informaban, pero nosotros sí estamos informando qué es lo que se está haciendo. Y le voy a decir otra cosa, mire, en este caso de estas leyes que se están aprobando, todo tiene que realizarse diferentes actuaciones para poder lograr que se empiece a impartir justicia como el pueblo hondureño lo merece. En este momento estamos en el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia y yo en verdad invito a las personas que tengan alguna observación, alguna queja, alguna denuncia que hacer. Tenemos habilitadas las tachas que están a disposición de cualquier ciudadano o ciudadana que tenga conocimiento de que una de las personas no cumple con los requisitos o que está comprendida en las inhabilidades establecidas en la Constitución. Tenemos también un proceso que está siendo transmitido en vivo. Las sesiones de la Junta Nominadora las podemos escuchar en vivo, precisamente para que no haya aquellos acuerdos ahí, para que los debates y las discusiones que se den al seno de la Junta sean conocidos por el pueblo hondureño. Y yo estoy de acuerdo con lo que expresaba la Junta Nominadora, y hay un documento que lo presentó en el propio Congreso el presidente del Congreso Nacional, donde se hablaba de la ilegalidad de el tener una Junta Nominadora, porque esto era delegar en parte la atribución constitucional que le corresponde al Congreso Nacional, que es de nombrar los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, por la poca confianza que le merecía al pueblo hondureño la elección que se daba en el Congreso Nacional, se optó por incorporar este mecanismo. ¿Qué hubiera pasado, licenciado Raúl, si nosotros venimos y decimos como no es correcto y como constitucionalmente esa atribución del Congreso y eliminamos la Junta Nominadora? Aquí estarían denunciándonos de golpe técnico, de un montón de situaciones, de atentar contra el sistema de impartición de justicia. Pero aquí estamos en un proceso. Como le dije anteriormente, hay varios decretos que impedían el accionar del Ministerio Público y se han ido eliminando, se han ido derogando y asimismo se han aprobado otras disposiciones. Se eliminó la restricción que tenía la UFERCO
para poder iniciar investigaciones y presentar requerimientos si no contaba con el visto bueno del director de fiscales o del fiscal general de la República. Precisamente para que no hubiera la justificación de que no se está actuando porque no me lo han autorizado. Se derogó esa ley de secretos que ahí desfilaron en el Congreso Nacional, no solamente la UFERCO, otras fiscalías, diciéndonos que esa ley era un instrumento que servía para, o que impedía más bien la investigación de cualquier tipo de delito y sobre todo los delitos que involucraban a personas que estaban en la administración. Otra cosa, licenciado Raúl, nosotros estamos aprobando esta ley no es que solo se va a aplicar para determinado sector de la población. A esta ley y a cualquier otra ley que se apruebe en el Congreso nos sometemos nosotros y nosotras mismas. Estamos hablando de que venga la CICI, así es. Es que mire, no solo es la CICI, sino que a él, a usted, a mí, a todos los que nos están viendo y los que nos están oyendo en la radio, a todo hondureño aprobada esa ley, así es, le cae. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir respecto a eso? Solo una cosa sobre lo que me dice el diputado Mario Segura, que es del Partido Liberal, jefe de bancada. Buenos días, Raúl. Como miembro del gobierno anterior de la Comisión de Defensa, ese trámite se hizo y son helicópteros para salvamento y para el cuidado de los bosques. La transacción se hizo con el gobierno de Brasil. Bueno, bien, pues vamos al tema de ahora de la ley mire, eficaz. Para continuar con eso solo del una pregunta tema. de un par de abogados para que sobre este tema. El abogado Elvin Carrillo me dice así: saludos en el estudio a los panelistas y auditorio. Para que sea efectiva la ley de colaboración eficaz deberán hacerse reformas en las penas en los delitos contra la administración pública, dice él. Mientras Chactur dice, buenos días Raúl y sus panelistas. Todos los días habemos hondureños atropellados por jueces que en juicios dan la razón al malo y dejan en la calle a los buenos. Mi nombre es Emir Chactur y recién el 8 de este mes nos dejaron en la calle haciendo un desalojo irregular, quedando 13 emprendedores en la calle y casi 100 empleados. Tenemos todas las pruebas que demuestran que tenemos la razón, pero a la juez de inquilinato no le importó. Actuaremos contra ella y contra el Estado. Muchos jueces dejan en libertad ladrones y delincuentes aún teniendo las pruebas. La ley no es el problema, son los jueces podridos los que de tantos años tiene este país. Es correcto, y hacia ahí es a donde vamos. Le estoy diciendo que estamos en un proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Tendrá que venir de ahí para allá, cuando asuma la nueva Corte Suprema de Justicia, una revisión de quiénes son esos jueces, esas juezas que están dejando en libertad no solamente a delincuentes comunes, sino que a personas vinculadas con la criminalidad organizada. Aquí hay un caso muy reconocido en el que se sobreseyó a una persona acusada de narcotráfico y esa misma persona fue a declararse culpable en Estados Unidos de narcotráfico después de que había obtenido carta de libertad aquí en el país. Entonces aquí el problema no es solamente la ley, el problema es de quienes aplican la ley, de quienes imparten justicia, y por eso es que tenemos que avanzar hacia la construcción de un sistema de impartición de justicia propio, para que no tengamos que seguir dependiendo de que venga una comisión internacional porque el pueblo hondureño no confía en el poder judicial del país, a que sigamos con estos procesos de extradición porque lo que dice la gente, por lo menos allá en Estados Unidos, que vaya a pagar por los delitos que cometió allá, pero allá en Estados Unidos no pagan por los delitos que cometen contra el pueblo hondureño. Allá solo se les juzga por los delitos en los que se vio afectada la población de Estados Unidos. Entonces queda en la impunidad todas esas acciones que se cometieron en el país. Y luego también se va a la elección de un nuevo fiscal general y de un nuevo fiscal adjunto. La diferencia que hay en este proceso también es que en este momento, si ustedes nos dan las denuncias, tenga la seguridad de que se van a investigar. Y yo invito al diputado, porque él ha hecho señalamientos que son bastante delicados, que los hagamos ante el Ministerio Público. Fíjese que aún con todos los señalamientos que nosotros tenemos contra las actuaciones del fiscal general de la República, nosotros cuando tenemos conocimiento de un hecho delictivo acudimos a interponer una denuncia, porque no podemos decir aquí no funciona nada, no voy a hacer nada, sino que tenemos que tomar acciones. Y lo que nosotros debemos de tener es el compromiso de brindarle al pueblo hondureño un sistema de impartición de justicia que sí funcione, donde estas actuaciones de jueces que cometan ese tipo de atropellos no se queden en la impunidad. Nosotros le preguntamos al fiscal general de la República en el marco del trabajo de la Comisión de Extradiciones, cuando él nos decía
Nosotros mandamos los requerimientos, presentamos los requerimientos y les dan sobreseimiento en el Poder Judicial, o sea, el fiscal general actual, hablando de la Corte actual, y le decíamos, ¿y cuáles son las actuaciones que ustedes han emprendido contra esos jueces que realizaron o que sobreseyeron esas causas? No, ninguna. Entonces, y hablamos también en el Poder Judicial, porque a nosotros nos dijeron en la reunión que hubo en el Poder Judicial, es que el Ministerio Público no envía los requerimientos con las pruebas suficientes, no podemos seguir sin darle respuestas a la población. A nosotros en el Congreso nos corresponde constitucionalmente la creación de la norma, la creación de la ley. Vamos a crear una ley que vaya acorde a la realidad que está viviendo el país. Vamos a crear una ley que los operadores de justicia del país puedan aplicar, o sea, que sea creíble. Vamos también a tratar de incluir la salvaguarda para que esta ley no se convierta en un instrumento para judicializar a una persona que no haya cometido un delito. O sea, hay algunos candados, hay algún mecanismo para tratar de salvaguardar esta situación, pero al final quienes la aplican son personas, son jueces y juezas. Quienes van a solicitar y llegar al acuerdo son fiscales, pero ¿quién lo va a validar? Lo va a validar un juez. Entonces hay varios momentos donde habría que haber tenido una cadena de errores o una cadena de actos dolosos, toda la institucionalidad involucrada en la impartición de justicia, o por el contrario, no haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley. Estamos de acuerdo. Yo antes de asumir el cargo, yo me he dedicado siempre al ejercicio privado de la profesión del derecho. Yo conozco cómo se vive esta situación en los tribunales de justicia. Yo sé lo que son los abusos de jueces y juezas y también sé lo que son abusos de fiscales. Ahorita estamos por denunciar a la directora de la Fiscalía de Roatán porque se negó a prestar la colaboración a la Comisión Especial del Congreso que llegó a investigar el tema, aprobada por unanimidad en el Congreso, ¿verdad?, el nombramiento de esta Comisión Especial para investigar la situación del desalojo en Punta Gorda. La señora fiscal dijo que no nos iba a dar ni siquiera acceso a ver el expediente. En cambio, en el juzgado nos permitieron ver el expediente y nos dieron hasta la copia íntegra de todo el expediente judicial, pero ella no permitió que se diera, sin ninguna justificación, y ella alegó que solo el fiscal general podía autorizarla. Le dimos el espacio para que ella consultara y pidiera, aun cuando no debió hacerse, porque en la Constitución de la República está establecido que la comparecencia ante una comisión del Congreso Nacional es obligatoria bajo los mismos términos del apremio judicial. O sea, no puede ninguna autoridad negarse a entregarle, a ponerle a la vista documentación a una comisión especial del Congreso Nacional o a una comisión ordinaria del Congreso. Entonces, sí sabemos que hay funcionarios que no están cumpliendo, pero si nosotros vamos a dejar de aprobar leyes, nosotros vamos a dejar de tomar decisiones porque vamos a pensar que tal vez algún juez no lo aplica correctamente o que tal vez algún fiscal actúa de manera irresponsable, entonces nunca vamos a avanzar. Nosotros tenemos que crear la normativa legal para que empiece a funcionar efectivamente el sistema de impartición de justicia en el país y darle al pueblo hondureño la confianza de que cuando haya un caso de eso, que interponga las denuncias correspondientes. Yo por mi parte, yo sé que cualquier actuación que yo realice en el Congreso, quien va a responder soy yo a título personal y me someto a cualquier tipo de investigación. Como le dije, la gente que me conoce ahí en San Pedro sabe desde hace cuántas décadas vivo en esa casa, la gente que me conoce sabe desde hace cuánto estoy en esta lucha y que los posicionamientos que estoy teniendo en este momento en el Congreso son consecuentes con las demandas que yo he planteado desde que estoy organizada a los 16 años. Fíjese que le he prestado la debida atención, diputada Ayala, abogada, en relación a los argumentos que usted ha hecho del Ministerio Público y la Corte. Creo que ustedes como diputados tienen un enorme reto con el pueblo hondureño. Y uno de los retos es la escogencia de los mejores hombres y mujeres de la nómina no menor de 45 que va a llegar el día 23 de enero del año 2023 al seno del Congreso de la República. Ahí empieza una nueva era del impartimiento de justicia y deberán ustedes retomar
lo que es la ley del Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué le digo esto? Nosotros pertenecimos al Poder Judicial hace más de 25 años. Y cuando la Corte invierte el 50%, si no hasta más, y digo la Corte, el Pleno, los magistrados, es la más alta magistratura que usted puede alcanzar. Un juez, cuando se convierte en un magistrado, no hay más, por lo menos en nuestro país. ¿Qué sucede? Un magistrado no puede estar pendiente si hay o no hay combustible, si hay o no hay papel, si está bien una impresora o no está buena, si tiene CIA o no tiene CIA un juez de paz de un municipio remoto de nuestro país. Entonces tiene que haber una separación, y esa separación se hizo en su momento. Lamentable que las personas que fueron nombradas en esos cargos no hicieron lo correcto, pero esas son las personas, no en sí el instrumento que se había elaborado al interno del Congreso, que a través de un recurso que se interpuso se derogó de forma parcial, no total, y jamás se retomó el tema. Nunca se envió un proyecto de decreto al Congreso por parte del presidente de la Corte para que se buscaran los mecanismos a lo interno del Congreso de darle vida nuevamente a lo que es el Consejo de la Judicatura. Y le voy a decir por qué, abogada, diputada, porque usted mantiene el control de la Corte. Y ellos se tienen que centrar en impartir justicia, en resolver los asuntos, dependiendo de la materia que sean asignados, dependiendo también de las salas que vayan a ser ellos nombrados. Entonces es por eso de que tiene que ser una situación integral. Y hablando del tema en particular, de lo que es esta ley de colaboración eficaz, va a requerir de algunos requisitos, lógicamente, y de algunos procedimientos que ya están determinados en la ley. Yo le decía a la introducción del programa de que ya existen en la normativa procesal penal vigente, ahorita Raúl, diputado López, existen los instrumentos. Lo que no ha existido es voluntad por parte de las autoridades. Se dice de que la Fiscalía le echa la culpa a la Corte y la Corte le echa la culpa a la Fiscalía. Pero todo pasa, diputada, pueblo hondureño, lamentablemente por la mala investigación. Nosotros le hemos denunciado, hay mala investigación en Honduras, aun y cuando contamos con buenos investigadores, porque eso es lo paradójico. Hay investigadores muy buenos que cuentan con una vasta experiencia y contamos con laboratorios criminalísticos que le ha costado una cantidad de millones al pueblo hondureño, de primera generación. Pero si tenemos laboratorios de primera generación, tenemos personal capacitado que nos cuesta a usted, a todo el pueblo hondureño, nos cuesta una enorme cantidad de dinero. Capacitar y tener elemento humano que pueda investigar de forma certera y científica, porque el problema es que se ha recaído en el vicio del pasado, abogado, y usted lo sabe, como profesional independiente. Siempre estamos con el estigma de que el Ministerio Público lamentablemente lleva solo la prueba testifical, Raúl. Ese es el problema. ¿Por qué le refiero esto? Porque este instrumento que se está creando, que estamos debatiendo esta mañana, si lo dejamos nada más, abogada Ayala, diputado López, con las declaraciones que va a vertir una persona, se puede convertir en un instrumento peligroso. Yo lo vi. Así es. No, o sea, estamos hablando con certera, con objetividad y con certeza. Este instrumento va a ser valioso en la medida de que los aparatos de investigación logren allegar, lógicamente, a los fiscales, que son los que van a verificar, pruebas científicas, que no le quede la menor duda al fiscal que esta persona que está cogiendo a esta ley de colaboración eficaz ha brindado información valiosa, importante, para poder desmantelar esas estructuras criminales que nos tienen en la total pobreza en nuestro país. Ese es el problema. La extorsión es un flagelo que nos está causando un enorme perjuicio. La juventud ya no quiere ser emprendedora, abogada, Raúl, diputado, pueblo hondureño, ya no quieren hacer esa acción que teníamos hace muchos años, que las personas estaban haciendo emprendimientos, empresas unipersonales, empresas familiares, y empresas más bien se están yendo del país, están huyendo. Aquí en Nicaragua, que lo tildan de que es un país que no está de forma democrática, está mejor que nosotros. Y le voy a contar una experiencia. Un día voy a Nicaragua a hacer una diligencia, y cuando yo quería hablar en un lugar, por inercia, escondí el teléfono, y me dice un nicaragüense que andaba conmigo, otro abogado, aquí no está en Honduras, a mí me dio pena, se lo digo aquí públicamente, me dio pena, aquí está en Honduras, aquí nadie le va a robar el teléfono, puede hablar tranquilo. Claro, uno va a andar con ese temor, porque en Honduras así es.
En ciertos lugares usted lamentablemente no puede sacar ni su aparato celular para contestar una llamada porque puede ser objeto de un robo, de un hurto o de otra cosa más grave. Las autoridades deberán de hacer lo propio y eso es porque se mantengan las políticas públicas encaminadas a brindar seguridad preventiva, porque esa es la situación, y atacar las causas, no las consecuencias de cómo está esta ola de criminalidad. Se está dando muerte a una mujer cada 20 horas. El fin de semana pasado se le dio muerte a 3 mujeres. O sea, somos el país más violento en contra del género. Entonces, creo yo que toda esa situación debe de parar. Ya no podemos seguir en esta situación porque vamos a llegar a un punto que el pueblo hondureño ya no cree en nadie. Ese es el problema, Raúl, ya no cree en nadie. Esta junta nominadora, porque estamos hablando de varios temas, esta junta nominadora, si no logra el cometido, se lo digo públicamente, aquí va a quedar grabado. Va a ser la última junta nominadora que va a haber. En la próxima elección de los próximos magistrados deberá retornarse al sistema anterior, porque nosotros trabajamos en el Poder Judicial y no se hacía de esta manera, y lo puedo decir con firmeza. Las cortes anteriores eran mucho mejores que las cortes, por lo menos de los últimos 3 procesos. No podemos hablar del proceso que viene, pero sí le puedo decir con certeza que los últimos 3 procesos, lamentablemente, el Poder Judicial ha perdido la credibilidad. La justicia no se ha impartido de forma pronta, efectiva, justa, no se le ha dado el derecho a quien le corresponde. La abogada Ayala decía algo importante. En Punta Gorda, en Islas de la Bahía, se hizo un desalojo, y no solo allá, aquí en la ciudad capital. Y no es nuevo, yo llevo un caso allá en Islas de la Bahía, que se hizo un desalojo en total abuso por las autoridades, coludidas el Ministerio Público y la policía, y de cierta manera los jueces que estaban ahí, que era un juez que era hasta depurado, era un juez que había sido depurado de una institución del Estado y fue nombrado juez, entonces fue a hacer lo mismo que hacía en la institución. Entonces creo yo de que todas estas situaciones deben de ventilarse a través de estas leyes, de estos instrumentos que van a beneficiar a la mayor parte del pueblo hondureño y lógicamente a desmantelar estas estructuras criminales con el debido cuidado que decía el moderador, el licenciado Raúl Valladares, para que no se cometan los excesos que se ha venido cometiendo. Y para citar un ejemplo, ya para concluir, como las leyes, como lo es la privación de dominio, que todos podemos ser objeto de esa ley. Usted ha dicho que tiene 20, 30 años de vivir en esa casa, le aplican esa ley y la sacan abogada. Se lo digo y usted lo sabe. Usted es abogada, la sacan y va a tener que andar rentando, irse de un familiar porque posiblemente no le van a permitir ni siquiera que rente su propia casa, porque ese es el problema. Usted renta su propia casa después a la OAVI. Es una modalidad que hicieron. Con suerte. No, si tiene suerte. Ah, con suerte. Le rentan su propia vivienda y tiene que estar al cuidado y vigilancia y administración de lo que es la OAVI. Sobre eso que dice usted, voy a leer un par antes de darle la palabra. Los mirones internacionales que arribaron solo fueron bajándose el avión y salieron a dar declaraciones respecto a los asuntos internos de Honduras, del país, dice aquí. Visitas. Como esta es vitrina pública y aquí las visitas se pueden lucir entrometiéndose en los asuntos soberanos del país y más bien les imploran que lo hagan en hora buena, roncan. Y si como roncan duermen, qué bueno que igual terciaran por resolver la crisis en sus países respectivos, dice el expresidente Carlos Flores en relación a esos extranjeros que han venido aquí a Honduras con esto de la elección de los magistrados. Dice el abogado Germán Licona, buenos días, saludos a sus panelistas. La ley de colaboración eficaz es un bien jurídico necesario en nuestro país para atacar frontalmente a las redes de corrupción, pero a la par de ella se tienen que derogar los decretos legislativos 116-2019 y 57-2020 y 93-2021 que sigue generando mayor impunidad. Saludos y bendiciones también de aprobarse la ley de colaboración eficaz. Yo lo tenía aquí. ¿Deben reformar otras leyes, diputado? Sí, el mensaje, ¿verdad?, del presidente Flores, del expresidente Flores, tiene, si estuviéramos en otra situación del país, tendría mucha validez el comentario de él, ¿verdad? Pero sabemos que lo que está diciendo Juan Jiménez Mayor, quizás en otro país, quizás no lo pudiese decir. En Perú. Pero en este país sabemos que la justicia no ha sido el fuerte de este país, pues. Y creemos que así como se han manejado las cosas y como las quieren seguir manejando, tiene que haber alguien por lo menos que la diga, pues si es un extranjero, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí nadie dice las cosas, pues. Y aquí todo el mundo sabe
y usted lo sabe, el licenciado, lo sabe la abogada y lo sabe el abogado, cómo se han manejado las cosas en el país, cómo se ha manejado el tema de la elección de las cortes anteriores y cómo se quiere seguir manejando esta. Entonces, mire, y le voy a dejar aquí un dicho, y que se dice en Olancho, macho que respinga chimadura tiene. Entonces, yo se lo dije antes en la participación anterior, Juan Jiménez Mayor, que estuvo en la MASI, hizo un buen trabajo y todo el mundo se lo reconoce. Y se lo reconocen tanto que lo despacharon, pues. Bueno, yo creo que... ¿Quiénes lo despacharon? Yo creo que compañeros suyos del Partido Nacional no le reconocen eso. No, pero yo se lo dije. Despacharon? Yo se lo dije en mi participación ahorita anterior. Se lo dije. Para mí es una persona que le ha hecho mucho bien. Y aunque muchos compañeros míos... Oiga, repite eso. Diga. No, pero para no interrumpirlo, lo que me dijo. Dando esas declaraciones le digo al licenciado Raúl que va a ser el siguiente expulsado, ya solo va a tener 42 la bancada del Partido Nacional. Bueno, es la nueva generación, es el problema de la nueva generación. La verdad, abogado, ¿El problema o está bueno? No, o sea, que él está diciendo de algunas situaciones que diputados del Partido Nacional que son fieles a su política, a su ideología, no lo harían en un foro. Es joven. La abogada Silvia dice, ¿quiénes lo despacharon? Bueno, mire, abogado, yo le voy a decir una cosa. Y yo soy nacionalista y voy a ser nacionalista quizás hasta el día que me muera. Pero yo me debo al pueblo hondureño, al pueblo lanchano que votó por mí. Porque yo sé que no solo nacionalistas votaron por mí. Entonces, mire, si vamos a actuar como los diputados que actuaron anteriormente, no sé si actuaron bien o actuaron mal, pero yo soy Francisco López, yo voy a actuar como Francisco López, yo no voy a actuar como han actuado otros, ¿verdad? Porque son otras personas. Entonces, si antes estaba mal, abogada, las cosas, si antes estaba mal hacer algo, está mal. Pero mire, para cerrar algo que usted dijo de los helicópteros, en el 2014 la presidenta Xiomara Castro puso un tuit, ella, y dijo: compran armas por medicina, se crean batallones por escuelas, se compran aviones y se encarece la canasta básica. Hoy un déspota nos gobierna. Somos esclavos de nuestras palabras, señora presidenta. Entonces vea cómo se da vuelta las cosas. Entonces, ahora quién está sentado en casa presidencial. Y otro de los temas, para cerrar lo del presidente Flores, Juan Jiménez Mayor, se lo dije, quizás en otro país no lo pudiera hacer, pero es que en Honduras es un país diferente a todo. En Honduras todo ha sido manipulado y nadie puede alzar la voz. ¿Por qué? ¿Qué dijo el abogado aquí? Porque nadie puede hablar, porque tiene miedo que lo expulsen, porque tiene miedo que esto. Señores, si es que para el que tenga miedo que compre un perro, pues, para que camine ahí en la calle. El que no puede andar seguridad. Pero, ¿cómo les quiero decir? Las cosas aquí tenemos que decirlas por su nombre y tenemos que empezar a decir las cosas como son. Si no, este país no va a cambiar, porque viene y aquí hablamos como nunca, y se lo dije a la abogada, hablamos como nunca, pero votamos como siempre. Y yo le voy a decir algo, abogado, usted es gobierno ya, usted ya que se les quite el chip a usted y a sus compañeros diputados que están en la oposición y que ese discurso a usted de que allá en Nueva York, ya el discurso ya le sirvió para ganar las elecciones. Todo el pueblo hondureño sabe los errores que cometió el Partido Nacional, por eso perdimos las elecciones nosotros en noviembre del año pasado, por eso perdimos las elecciones nosotros, por todos esos errores que cometieron algunas personas del Partido Nacional. Por eso perdimos, pero ya no es nada nuevo. Y ustedes se escuden en eso y van a pasar los 4 años y van a seguirle. Ustedes bajen en la canasta básica, de verdad. La ley, ya se los dije, la ley de colaboración eficaz, yo estoy de acuerdo que se apruebe y que todo jodido que ha hecho, si lo vamos al tema de corrupción, señores, mire, hay muchos políticos y no solo el Partido Nacional. Si aquí no nos acordamos que salían con carretillas pues, del Banco Central aquí, pero a esas personas, la diferencia entre la abogada Silvia Ayala y yo es que ella viene y a mí me señala por cosas que cometieron otros. Pero ella, yo se lo puedo decir aquí, ella votó a favor del pacto de impunidad para sacar los presos, los que ya tenían sentencia firme, sacarlos de la cárcel. Ella votó a favor. Yo no estuve en el Congreso anterior, ni en el anterior, ni en el anterior. Eso le corresponde a cada uno, porque la salvación aquí es de cada uno, pues. Le corresponde a cada uno responder por sus actos. Pero esa es la diferencia. Y a mí, abogada, a mí no me señala por lo que hizo por lo que hizo el otro, si son nacionalistas. Pero usted no puede responder ni por las acciones de su papá, ni por sus hermanos mayores de edad, ni por nadie. Usted responde por las acciones suyas y por sus hijos menores.
Entonces, esa es la diferencia de creerse limpios y ustedes, se lo vuelvo a decir, ustedes votaron por un pacto de impunidad en los primeros meses de este Congreso Nacional. Usted votó para que sacaran a los presos de Libertad y Refundación que estuvieron en el gobierno liberal del presidente Zelaya, para los que están en la cárcel, sacarlos y ponerlos ahí y que anden con seguridad algunos, porque los he visto ahí en redes sociales. Entonces, no vengamos aquí a venderle a mentir al pueblo hondureño y a venir a vender un discurso ya gastado como el tema de ustedes. A mí que me va a perjudicar que esté una persona allá en Estados Unidos y que esté. Ya el pueblo hondureño nos castigó, al Partido Nacional nos castigó por las acciones que no cometí yo, pero que cometieron compañeros del Partido Nacional en gobiernos anteriores. Nos castigó en noviembre pasado. Ya no le sigan vendiendo eso al pueblo hondureño, véndale soluciones. Usted y el gobierno, desde el 27 de enero, usted gobierna junto a la presidenta Xiomara Castro, junto al presidente Zelaya y junto a todas las personas que ahora están de asesores, que antes tenían, ¿verdad?, que habían cometido delitos y ahora están de asesores, algunos, ¿verdad?, en Casa Presidencial, por la ley que usted sí votó a favor de los corruptos. Usted votó a favor de ellos, yo no voté. Y esa es la gran diferencia entre usted y yo. Y a mí no me va a señalar por las acciones que cometieron otros. Mire, no solamente voté por esa ley, yo fui la presidenta de la comisión de dictamen de esa ley. Se llama Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. Hay que explicarle al pueblo hondureño que esa ley tiene 4 apartados. El primer apartado es una condena al golpe de Estado del 2009, porque mientras en el mundo entero se condenó en el golpe de Estado, aquí se decía que había habido una sucesión constitucional. En segundo lugar, esa ley contenía una reparación, algunas disposiciones para intentar reparar el daño a las víctimas mortales del golpe de Estado. Seguidamente se incluía ahí la amnistía, efectivamente, para las personas, luchadores sociales o a la oposición política que había sido criminalizada en el marco del golpe de Estado y posteriormente. Pero era una amnistía diferente a la que se aprobó en el golpe de Estado, que se dio una amnistía para las personas acusadas de crímenes de lesa humanidad. En ese momento no hubo foros de televisión para hablar por qué Romeo Vázquez Velázquez tenía amnistía, por qué Micheletti, por qué los militares que mataron a Isis Obed, a Pedro Magdiel, a Wendy Ávila, y le puedo mencionar decenas de compatriotas que fueron asesinados. Ahí no hubo programas de televisión para decir que eso era un pacto de impunidad. Sin embargo, no hay una tan sola persona que haya sido investigada ni criminalizada por las decenas de compatriotas que fueron asesinados en el marco del golpe y posterior al golpe de Estado. Luego se utilizó ese mismo sistema de impartición de justicia que no sirve para el pueblo hondureño, se utilizó para perseguir a luchadores y luchadoras sociales. Ahí el diputado dice que hay que señalarle lo que él vota. Él debió, no sé si estuvo en esa sesión, pero se aprobó por unanimidad el declarar a Berta Cáceres heroína nacional. Sin embargo, el sistema de impartición de justicia la tenía sometida a 2 procesos penales. Tenía 2 juicios cuando la asesinaron Berta. Gladys Lanza, otra reconocida luchadora por los derechos de las mujeres, también tenía una querella. Y así le puedo mencionar Eduardo Urbina, una gran cantidad de compatriotas, centenares de campesinos y campesinas criminalizados. Ahí estamos con el caso de tantos grupos campesinos, de tantos defensores de la tierra y de los ríos que fueron criminalizados producto de esta ley. De hecho, pregúnteme usted qué le imputaron ahorita a los dueños de la tierra de Punta Gorda, que fue el primer asentamiento garífuna en Honduras y Centroamérica. Ahí fue hace 225 años el primer lugar donde llegaron los garífunas. Sin embargo, a ellos los desalojaron por una orden judicial, el sistema de impartición de justicia, a solicitud del Ministerio Público actual, desde el Poder Judicial actual, ordenan que se les desaloje. ¿Y qué les están imputando? Usurpación agravada. Esas leyes que se aprueban aquí para criminalizar a luchadores y luchadoras sociales y a los verdaderos dueños de esas tierras. Entonces yo le puedo sacar aquí uno por uno, todos los defensores de Huapinol también estaban criminalizados. O sea, yo le puedo decir quiénes fueron las personas que se han beneficiado, pero fíjese que esa amnistía que se aprobó en el Congreso Nacional, que es uno de los apartados de esa ley que se aprobó,
establecía condiciones. No fue como la que le dieron a Romeo Vázquez y todos los militares que participaron en violaciones a derechos humanos. Ahí decía que la persona que quisiera acogerse a la amnistía tenía que acreditar su condición de perseguido o perseguida social, política, y establecía un mecanismo. ¿Y quién concedía la amnistía? No la concedió el Congreso, diputado, la conceden los jueces, porque hay que presentarlo y un juez puede decir sí o puede decir no. Entonces no engañemos al pueblo hondureño diciéndole que ya con ese decreto cualquier persona sale o que ya con ese decreto ya se deja de perseguir a una persona que tenga señalamiento. Además, sabe que se aprobó también en ese decreto el Pacto de Cartagena. ¿Qué contenía el Pacto de Cartagena? Un compromiso del Estado de Honduras, firmado ¿por quién? Por Porfirio Lobo Sosa, que es de qué partido, don Porfirio, no me acuerdo, el Partido Nacional, ¿verdad? Él aprobó el Pacto de Cartagena. ¿Y qué es lo que decía ahí? Que se comprometía el Estado a dejar los juicios que estaban políticamente motivados. Después del golpe de Estado vinieron comisiones internacionales de derechos humanos y establecieron que las acusaciones contra el presidente José Manuel Zelaya y sus funcionarios se había comprobado que eran políticamente motivadas. ¿Estuvieron o no estuvieron aquí, licenciado Raúl? ¿Emitieron o no emitieron esas conclusiones? ¿Era parte o no era parte del Acuerdo de Cartagena eso? Eso se aprobó en el Congreso también. Entonces se está cumpliendo con uno de los compromisos del Acuerdo de Cartagena. Y finalmente sabe que contenía también esa ley y que sí voté por ella y que sí dictaminé favorablemente esa ley. El acompañamiento del Congreso Nacional a la Presidencia de la República para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Una comisión que cuando venga aquí, entre tanto nosotros construimos conjuntamente un sistema de impartición de justicia que funcione, que esté esa comisión internacional y nos sometemos a que nos investigue también. O sea, nosotros podemos venir aquí y yo estoy en toda la disposición de rendir cuenta por cada una de las actuaciones que realizo en el Congreso. Es más, soy la única diputada que presenta por escrito informes de rendición de cuentas. ¿Y los demás? Tanto, no sé, no he visto ninguno. Mire, tanto de mi asistencia a sesiones, porque aquí le voy a decir, aquí hay diputados de todos los partidos que no vienen a sesiones y mensualmente le consignan ahí en su cuenta de banco su salario y sus viáticos. Y tal vez vienen 1 o 2 veces cada 3 meses. Entonces yo ahí rindo cuentas de mi asistencia a las sesiones. Cada vez que vamos a trabajo de comisiones hay listado, ahí están a la vista mis horas de trabajo, porque aquí dice pongámonos a trabajar. Yo tengo jornadas de trabajo de 12, 14 horas, varios días, porque sí asisto al trabajo de las diferentes comisiones en las que soy nombrada y porque también trabajo en la formulación de proyectos de ley. Ahí hay un proyecto de decreto que ya recibió opinión favorable, que es para derogar el decreto que permite a los dueños de comunicación canjear con publicidad las cuentas por el Estado. Yo soy proyectista de ese decreto. Y así también la ley para la protección de las mujeres en situación de desastres naturales y pandemia. Con lo que decía el abogado que estaba planteando la violencia contra las mujeres y niñas en nuestro país, estamos trabajando y tenemos ya meses ultimando detalles para lo que va a ser en este mes de noviembre la remisión por parte de la Presidenta de la República de la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. El trabajo lo estamos haciendo y va a haber otros proyectos de decreto que van a permitir que diputados, así como dice el diputado del departamento de Olancho, que él tiene su criterio para acompañar iniciativas que él considere correctas, pues nosotros consideramos que esas iniciativas no solamente son correctas, esas iniciativas son necesarias porque la ley tiene que ir adaptándose a las situaciones, a la evolución de la humanidad. Imagínese usted, antes no podíamos tener consignados estos delitos cibernéticos, el acoso cibernético del que somos víctimas las mujeres. Lo invito a que revise mis cuentas de redes sociales, que por suerte no soy mucha para ellas, pero que vea ahí los mensajes de odio y de ahí perra socialista, ojalá que te violen, que te muras, un montón de cosas. Entonces hay un montón de situaciones que se dan y que antes no estaban previstas. También tenemos que buscar acondicionar, por ejemplo, la normativa laboral, porque ese Código del Trabajo, ¿de hace cuánto es, colega? Ese Código del Trabajo
Así es, de finales de los años 50, que fue una de las conquistas de la huelga del 54. Fíjese que quisiera aprovechar. Y tenemos que adecuarlo porque las disposiciones que están eran adaptadas al trabajo que había en aquella época, no a los call centers, no a las maquilas. Ahorita se va a socializar el 25 de noviembre en San Pedro Sula un proyecto de decreto que vamos a presentar en el Congreso Nacional, que es una ley para regular los riesgos y las enfermedades profesionales, porque todas esas enfermedades degenerativas de las que padecen las mujeres que han trabajado años en las maquilas, enfermedades musculoesqueléticas, todas esas enfermedades producidas por el tipo de trabajo que ellas realizan, de estar realizando el mismo movimiento miles de veces al día, eso tiene consecuencias en la vida y la salud de estas personas, porque no se cuenta con las prevenciones ergonómicas para que ellas puedan desarrollar correctamente su trabajo. También lo vamos a condicionar porque precisamente como Congreso debemos revisar si las normativas vigentes en el país están en función de la realidad concreta que se está viviendo en el país. Entonces, con todo gusto, yo informo de los dictámenes de las comisiones que yo presido y de las Quintero también como miembro, y me hago responsable del trabajo que estoy realizando. Bueno, bien, antes de la pausa. Sí, antes de la pausa yo quisiera aprovechar, Raúl, y se recuerda usted que hace unos meses o hace unos años nosotros hablamos aquí en este mismo foro de la importancia que era considerar la reforma que había hecho en el delito de usurpación, y aquí lo hablamos con Raúl. Y yo le quiero pedir a la diputada Ayala, al diputado paisano mío, Francisco de Olancho, que presente un proyecto de decreto encaminado a retornar al estado que se encontraba el delito de usurpación antes de la reforma y la entrada en vigencia de este código, porque este código, cuando entró en vigencia, entró de forma correcta ese delito. Después se modificó y ahora ni siquiera con orden judicial, Raúl, ahora no necesita orden judicial en 48 horas. Hay desalojos preventivos. Y ese es el problema de Punta Gorda, porque y no solo ahí, en Choluteca y en muchos lugares más, va a venir ese problema mientras no se reforme. Tiene que reformarse eso, tiene que reformarse el artículo 45 para que puedan ser objeto de conciliación esos delitos. Tiene que reformarse el artículo 54, abogada, del Código Procesal Penal, donde decía que los delitos referentes a tenencia de tierra eran dirimidos en el ámbito civil, no en el ámbito penal. Entonces, si ustedes como fuerzas políticas... Al igual que los delitos contra el honor deberían dirimirse... Si ustedes como fuerza política mayoritaria en el Congreso de la República, ahorita que están en este periodo, que está por finalizar el primer año, no hacen esa reforma, vamos a estar en lo mismo. Se lo digo con toda honestidad. Sí. Yo pienso de que usted, con esa responsabilidad social que tiene, debería de presentar un proyecto de decreto encaminado a que se dejara en el estado actual de cuando entró en vigencia el Código Penal, que también estuvimos en un foro aquí hablando de las bondades y de esos delitos que usted refiere en contra de la mujer, delitos cibernéticos y más de 50 delitos que se introdujeron en el nuevo Código Penal, que yo pienso de que no debe de ser derogado, sino que reformado en algunas modalidades, posiblemente en delitos de corrupción, como lo decía el diputado Francisco. Es importante retomar algunas penas que posiblemente sean objeto de una rebaja sustancial, y es por eso que las personas no sienten una disuasión en la aplicación de estas normas, sino que saben de que no va a suceder nada, se apropian de los dineros, se someten a procedimientos alternos, salen libres y a gozar la vida tranquila, haciendo uso de esos recursos millonarios en carros de 2, 3, 4 millones, teniendo unas viviendas en el activo que posiblemente personas que han laborado 30, 40 años no pueden comprar ni siquiera el terreno, peor construir una vivienda uno se asusta cuando va a esos lugares, viviendas de 5, 10, 20 millones, que ni siquiera en Estados Unidos hay viviendas tan ostentosas como las tenemos en nuestro país. ¿Y cómo harán los que han sido empleados públicos? Es fácil, Raúl, es la renta presunta. Lo que pasa es que el Tribunal Superior de Cuentas no funciona, pero si funcionara, entonces usted rinde una declaración cuando entra. Digamos, los dos diputados aquí tienen que rendir una declaración al Tribunal Superior de Cuentas ante Contraloría de la República y Probidad Administrativa hace muchos años atrás. ¿Es cierto? ¿Qué pasaba? Si usted rendía una declaración que contaba con tantos bienes y en el momento que usted salía, previo a que le otorgaran su finiquito, aparecía que tenía 5 propiedades, 3 casas y una casa inclusive hasta en Miami,
¿Producto de qué? O sea, ¿cómo es posible de que usted se haya enriquecido en un periodo solamente de 4 años y aparecen comprando... No, y de funcionarios públicos, que los salarios son bajos. Son hacendados ahora, Raúl. Tienen haciendas en muchos lugares del país, con caballos de 20, 30, 50 mil dólares. No el coffee que era del presidente Zelaya, sino que estamos hablando de caballos de pura sangre, ¿verdad? Que solo el mantenimiento cuesta entre 10 y 20 mil lempiras mensuales, tener un caballo de ese tipo. Entonces, ¿de calibre? no, porque usted no puede, bueno... Es una forma de decir. Aquí la gente me entendió. Un caballo de ese calibre, o sea, de ese nivel, pues. Es que no solo es comprarlo, sino es mantenerlo. Ah, claro. A mí le regalaron ese caballo. Yo estaba ahí. Bien, nos vamos. Diputado Francisco, gracias. Conclusiones. No, gracias, ¿verdad? A usted siempre por darnos el espacio, al pueblo hondureño por podernos escuchar, por podernos ver. Esperemos, ¿verdad?, que el país cambie, que los políticos más que todo cambiemos, porque somos los que se hacen las leyes en el Congreso, que cambiemos, que la clase política cambie. Pero mire, yo viendo de los diferentes partidos políticos, ¿qué fue eso? Complicado la verdad. Yo le agradezco al pueblo lanchano, ¿verdad?, que nos prestó ese voto en las elecciones pasadas. Y créanlo que en estos 4 años vamos a tratar de hacer lo mejor para el pueblo hondureño y para el pueblo lanchano. Y se los digo de verdad, a las personas que votaron por mí, por mí no se van a sentir avergonzados porque yo vaya a sacar o vaya a votar por alguien que sacaron de la cárcel. Sería bueno que en esa lista de las personas que se beneficiaron de la amnistía, ahí le metieron unos candaditos, abogada, y le voy a decir ya para finalizar, decir las verdades a medias es mentir también. Y como usted dice, ¿verdad?, que nadie le puede hacer, pero sería bueno que en esta ley de colaboración eficaz también se pudieran verificar todos los actos de corrupción que cometió el gobierno del presidente Zelaya, pero ya usted dijo que la amnistía ya estaban amnistiados, ¿verdad? Y usted es abogado y él es abogado, y usted sabe que hay delitos que no se pueden amnistiar, y usted lo sabe. Yo no soy abogado, pero usted y él sí saben, y saben que hay delitos que no se pudieron haber amnistiado, y sí se amnistiaron, y usted votó por ellos, y usted sí beneficia a corrupto. Usted, se lo digo de verdad, porque usted vota para que se aprueben leyes que beneficien a los corruptos. Feliz día a todos y bendiciones. Bueno, parte del debate era lo que es la discusión que se está suscitando. Aquí dice su colega y exfiscal Marcio Zúñiga. Raúl, buen día. Todos tus invitados a la entrevista, me gustaría plantearles un interrogante. Si va a ser el Ministerio Público el que va a establecer los acuerdos de colaboración y beneficio con personas que han participado en actos delictivos, a cambio que brinden información fehaciente, con lo cual se coadyuve en la investigación y persecución penal, mi pregunta va orientada a saber si también los agentes tribunales van a ser depuradas para que la ley de colaboración eficaz se aplique de forma objetiva e imparcial, porque la institucionalidad del Ministerio Público se encuentra en entredicho. Bueno, un saludo al amigo en común que nos está viendo en su casa. Déjeme decirle, abogado, de que efectivamente nosotros... Hasta las Lomas del Guijarro, saludos a Marcio Zúñiga. Lomas, sí, vive en las Lomas, una tremenda mansión tiene. Bueno. Más bien ya lo van a ir a investigar. Le ha ido bien en la lista. Sí. Déjeme decirle que esta herramienta va a generar que se desarticulen bandas criminales que han dilapidado los fondos del Estado y lógicamente que nos tienen en precario en esta situación tan complicada del país. La depuración del Ministerio Público pasa porque se cambia el fiscal y lógicamente toda la estructura que está dirigiendo el Ministerio Público, porque en los últimos años, Raúl, se lo puedo decir con propiedad, nosotros asistimos casi a diario a los tribunales de la República, los agentes fiscales con sus escasas excepciones, porque hay fiscales de carrera muy buenos, que son los que tienen relegados, tienen muchachos sin experiencia, muchachos que les dicen eso es verde y es verde aunque sea anaranjado, y yo creo que eso no es correcto. Debe de hacer una investigación científica, certera, y la depuración debe de ir no solo al Ministerio Público, sino que al Poder Judicial, siempre y cuando respetando el derecho de presunción de inocencia y el debido proceso a cualquier persona que se le inicie un proceso disciplinario o administrativo
tiene que separarse lo que es la administración, valga la redundancia, administrativa del Poder Judicial con lo que es la administración de justicia, a través de que se retorne a lo que es el Consejo de la Judicatura, que fue en su momento un proyecto de avanzada y lamentablemente las personas que escogieron no fueron las más adecuadas y resultó lo que resultó, separándolos, y que en estos 7 años pues quedara en el olvido ese proyecto que se inició con aras de que se adecentara la justicia y lógicamente se generaran los espacios necesarios para que se aplique no solo este instrumento, sino que toda la normativa en relación al combate de forma frontal en contra de las personas que están haciendo este tipo de actos lesivos a la sociedad hondureña. Gracias al abogado Marcos Zelaya. Cerramos con la diputada y abogada Silvia Ayala. Abogada. Bueno, gracias, licenciado. Un gusto poder compartir con el pueblo hondureño, parte porque no hubo tiempo para debatir el contenido total de la ley, porque aquí nos dedicamos a vociferar cosas por el desconocimiento que tenemos del tema que se viene a tratar y porque no tenemos otra forma de poder darnos a conocer que con gritos, con acusaciones, que permanentemente son desvirtuadas, ¿verdad? Pero las volvemos a repetir porque es lo único que podemos hacer, leer cosas que nos dicen, decir tal cosa, y nos dedicamos a eso. Entonces quiero decirle que esta ley, como toda ley, depende de las personas que la apliquen, si va a ser un instrumento positivo o un instrumento negativo. El Congreso Nacional positivo, ¿no? Es correcto. La misma preocupación que tiene usted, la misma preocupación que tiene el colega, la tenemos nosotros, porque nosotros en realidad lo que somos abogados y es a esta materia que nos dedicamos. Yo soy penalista también. Entonces necesitamos, mire que para este decreto también se pidió, para el dictamen, perdón, se pidió la opinión del Colegio de Abogados, o sea que en este Congreso una de las características es buscamos tener las posiciones, las inquietudes, las dudas que tienen los diferentes sectores que van a ser involucrados en esa ley. Ahorita ni siquiera se pudo terminar el primer debate, porque usted sabe que únicamente es una lectura, porque ahí hubieron una cantidad de discursos que nos llevamos horas en los discursos de todos los que quieren salir en la televisión, que los oigan quién gritó más que el otro, en vez de dedicarnos a analizar el contenido de la ley. Pero abogado, estamos en el momento correcto para poder hacernos llegar. La comisión puede, en el marco del tercer y último debate, aceptar o no sugerencias que hagan el resto de diputados y diputadas en el pleno de la Cámara. Si el diputado tiene alguna observación concreta sobre algún artículo, ahí va a tener la posibilidad, porque no se le niega la palabra a nadie, para que él diga, propongo que en este artículo se reforme la redacción, o propongo que se incluya un inciso nuevo, o me preocupa que la ley se vaya a utilizar para tal cosa. Por ejemplo, aquí se mencionó el caso del Seguro Social. Si quisiera acogerse a esta ley, don Mario Zelaya, tendría que dar los datos de las personas que se beneficiaron más que él, los que ordenaron, los que tuvieron las decisiones para ese saqueo del Seguro Social. Entonces ahí sí podríamos hablar de que es un colaborador eficaz. La ley contempla que para poder acogerse la información tiene que ser verdadera, tiene que asumir, ese es un buen ejemplo. Tiene que asumir la persona que está solicitando este beneficio la responsabilidad por el ilícito que se le imputa. No van a poder altos jefes de grupos o estructuras criminales solicitar acogerse a ella, y también establece que si no se logra corroborar la veracidad de la información, no se va a conceder, y aún habiendo sido concedido, si la persona incumple, porque también se le imponen medidas al colaborador eficaz, si él o ella incumple en el compromiso que se suscriba, que se va a ser otorgado por el Ministerio Público, pero también se va a validar en un tribunal, va a ser en los juzgados de la República. Si él incumple alguna de las partes del acuerdo, se le va a revocar el beneficio. Entonces aquí estamos para proponer, para mejorar leyes que sean en beneficio de la población y que en este caso sirvan para garantizarle al pueblo hondureño el derecho a una vida libre de violencia. La criminalidad organizada es esa extorsión la que le impide a los pequeños emprendedores que puedan tener sus negocios, porque llegan a sus locales a cobrarles impuestos o extorsión. Entonces este tipo de criminalidad, solamente con instrumentos como esos podemos avanzar un poco más a la búsqueda de desarticular esas estructuras. Si es bien aplicada, la ley va a servir de mucho.
Si por el contrario continuamos con el mismo tipo de fiscales o de jueces que se han señalado en el programa, pues en realidad no va a servir como el pueblo hondureño lo merece. Pero queremos apostarle a eso, a que a partir de este momento, a partir del nombramiento de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, también vamos a empezar a construir un poder judicial a la altura de las expectativas del pueblo hondureño. Y el compromiso que debemos asumir aquí como diputados y diputadas, antes de vociferar y de venir a repetir lo mismo que repetimos cada vez que nos ponen un micrófono, es ir a votar por un buen fiscal general cuando llegue el momento en el Congreso Nacional, no ir a extorsionar ni ir a chantajear que quieren determinadas canonjías a cambio de un voto que se vaya a dar en el Congreso. Esos tiempos en este Congreso ya no se van a dar, no vamos a repetir ese tipo de situaciones y no va a haber, ahí el jefe de bancada del Partido Liberal lo expresó, que anteriormente hasta un carro de valores iban a estacionar fuera del Congreso cuando se daban esas votaciones importantes para comprar diputados. Hubo un diputado de Libertad y Refundación que fue a interponer una denuncia al Ministerio Público y dijo quién y cuánto le habían ofrecido para el voto de la actual Corte. No se investigó nunca eso. En este Congreso no se va a permitir eso. Esa es la seguridad que puede tener el pueblo hondureño. Bien, gracias. Alcances y desafíos de la Ley de Colaboración Eficaz. Gracias, invitados. A usted por permitirnos ingresar a sus hogares. Siga con nosotros aquí en Canal 11.